Nosotros habíamos dicho que cuando las ecuaciones o cuando las variables se encuentran de esta forma dentro de una ecuación, dentro de una fórmula, pues ellas están relacionadas directa o inversamente proporcional. ¿Listo? Eso significa, pero para poder analizarlo teníamos que tener en cuenta de qué lado estaban. Es decir, que ellas podían estar del mismo lado, lógicamente de la igualdad o del lado contrario. Pero además, ellas pueden estar al mismo nivel. A ver, corro esto un poquito por acá para hacer como un cuadrito. Uy, eso no era, eso no era. Quiero hacer es solamente moverlo. Eso. Y ellas pueden estar al mismo nivel. Y cuando hablo que están al mismo nivel, significa que o ambas están en el nivel superior, es decir, como quien dice en la parte de arriba, o están en el nivel contrario, ¿no? Una arriba y la otra abajo. Entonces, nivel contrario. Y aquí entonces podemos hacer el siguiente cuadrito. La vez pasada pues no lo había hecho de esta forma. Opa, he torcido. A ver si así lo hago mejor. Entonces, si dos variables están del mismo nivel y en el mismo lado, es decir, estamos aquí, significa que las variables son inversamente proporcionales. Aquí son inversamente proporcionales. Recordamos que inversamente proporcionales significa que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Si están del mismo nivel, pero en lado contrario, son directamente proporcionales. Profe, una pregunta. ¿Me puede explicar bien? O sea, es que no entendí muy bien esa tabla en el sentido que yo cómo sé cuándo es el mismo lado y lado contrario y eso. Déjame terminarla y ya vamos viendo con ejemplos para que puedas entender los casos individualmente, ¿vale? Ok. Están de nivel contrario y del mismo lado son directamente proporcionales. Y si están de nivel contrario y lado contrario son inversamente proporcionales. Entonces, veámoslo aquí. Ahora sí, en un ejemplo. Entre A y B son dos variables que están en el mismo nivel, ¿cierto? Porque ambas están en la parte superior. Y además están en el lado izquierdo de la igualdad, es decir, están en el mismo lado y en el mismo nivel. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Eso qué quiere decir? Mismo lado, mismo nivel, significa que entre A y B o A y B son inversamente proporcionales. Cuando una aumenta, la otra va a disminuir. Eso es lo que significa. Entre A y C, ¿cómo están? Están del mismo lado, pero están en nivel contrario. ¿Ok? Eso significa mismo nivel, perdón, mismo lado, pero nivel contrario. Estamos aquí. Por lo tanto, A y C son directamente proporcionales. Cuando uno aumenta, la otra también aumenta. ¿Ok? ¿Y ahora sí más claro, Juan Pablo? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, si nosotros vamos a analizarlo de acuerdo a la fórmula que nosotros tenemos, ya sabemos que en este caso vamos a tener que la tensión es igual a la masa multiplicado por omega, pero omega, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula omega? O sea, aquí yo tengo omega al cuadrado por R.
¿Cómo es que se calcula omega? Pues no se calculaba 2pi por frecuencia. Claro. O sea que yo puedo escribir esto como que la tensión es igual a 2pi por la frecuencia, lógicamente elevado al cuadrado. Eso es omega, ¿cierto? Y todavía me falta el radio. Entonces, aquí me está hablando, esto era lo que yo quería para poder ver el comportamiento de esas dos variables. Dice que la longitud de la cuerda aumenta, ¿ok? Se aumenta, aquí dice que se aumenta la longitud de la cuerda y me está preguntando que qué pasa con la frecuencia. Entonces, la longitud de la cuerda es esto. Y aquí tenemos la frecuencia. Entonces, ambas están del mismo lado, ¿cierto? Porque ambas están del lado derecho de la igualdad. O sea que estamos frente a digamos que a esta relación. Y ahora, ¿estarán en el mismo nivel o en nivel contrario? En el mismo nivel, ¿no? En el mismo nivel. Están del mismo lado y del mismo nivel. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Pues son inversamente proporcionales. Proporcionales. En este caso serán inversamente proporcionales. Como son inversamente proporcionales y la longitud de la cuerda aumentó, ¿qué va a pasar con la frecuencia? Disminuye. Disminuye. Conclusión, des en cuenta que no hicimos ninguna operación. No hubo necesidad de calcular nada. Ya otra cosa es que si la pregunta me dice, bueno, ¿y cuál sería la frecuencia? Ah, bueno, ahí sí tengo que calcularla. Pero aquí no me está pidiendo calcularla. Solamente me está diciendo que si aumenta o disminuye. Ya podemos concluir que la frecuencia disminuye. ¿Ok? Vuelvo y repito, por favor, tengan mucha precaución con este tipo de relaciones, porque hay ciertos problemas en los que no se pregunta ningún resultado, ningún valor, sino solamente el comportamiento que tienen variables. Y esto es algo que puede también aparecer en las pruebas del ICFES, ¿sí? Cómo se comportan dos variables. De hecho, en algún momento salió en el ICFES una pregunta de física que realmente era algo que no se conocía normalmente. Hablaba por allá de los tiempos de enfriamiento de Newton y eso es algo que normalmente no se trabaja a nivel escolar, pero sí le daban la fórmula. Decían que la fórmula del tiempo de enfriamiento estaba dada por una serie de variables ahí y solamente decía entonces que si las variables eran directa o inversamente proporcionales y con eso se podía contestar la pregunta. ¿Ok? Solamente por conocer cómo era que cómo era la ecuación. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, basta con conocer este tipo de relaciones para poderlo saber. Bueno, tenemos entonces este problema. Un objeto de 1.2 kilogramos se coloca sobre un disco a 30 centímetros de su centro de giro. Calcular la frecuencia máxima a la que puede girar el disco si presenta un coeficiente de rozamiento de 0.2. Recuerden que los coeficientes de rozamiento eh, no tienen unidades, ¿no? Por eso el 0.2 no tiene ningún tipo de unidad. En este caso, pues gráficamente, lo que tenemos es nuestro disco. ¿Ok? Bueno, ustedes verán que esto es un disco. Por aquí estará el centro de giro. Imaginen un CD que está girando, ¿cierto? Y aquí se coloca el objeto. ¿Ok? Entonces, lo que se quiere saber es la frecuencia máxima a la que puede girar el disco. Aquí
para que no se deslice, ¿no? Para que no se deslice el objeto. Aquí es importante tener en cuenta eso, que el objeto no se va a deslizar. ¿Eso qué significa? Para que el objeto no se deslice, estamos hablando de las condiciones del objeto. Recuerden que de acuerdo a la primera ley de Newton, cuando la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, entonces el objeto mantiene su condición de movimiento. Eso es lo que dice la primera ley. Cuando la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, la sumatoria de fuerzas, perdón, el objeto se mantiene en su condición de movimiento. Se mantiene igual. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que proponer es precisamente eso, que la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo es igual a cero, para que no se deslice, porque si se desliza es porque hubo algún tipo de desequilibrio entre todas esas fuerzas, ¿ok? Ahora lo que tenemos que analizar es, bueno, ¿y cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo? Entonces, vamos a hacer el análisis de fuerzas, ¿cierto? Vamos a tener como el objeto está reposando sobre el disco, significa que tiene que existir una normal. La normal, ay, por Dios, a ver si hago esa flecha derecha. La normal, entonces, ya sabemos que se debe pintar en forma perpendicular a la superficie. Además, pues, todo cuerpo que tiene masa, pues, va a tener un peso. Entonces, tiene el peso. Y vamos a tener las dos fuerzas centrípeta y centrífuga. Entonces, tenemos la fuerza centrífuga y vamos a tener la fuerza centrípeta. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Profe, Sí, pero profe. también no habría fuerza de rozamiento. Allá es donde voy. Esa fuerza centrípeta precisamente es la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Esa es la fuerza de rozamiento, la fuerza centrípeta. Entonces, si nosotros empezamos a plantear nuestra sumatoria de fuerzas, tendríamos que pensar en la sumatoria de fuerzas en sentido vertical, y en sentido vertical tenemos la normal que está dirigida hacia arriba menos el peso que está dirigido hacia abajo. Y ya sabemos que esa sumatoria nos tiene que dar cero. Despejamos la normal, el peso que está restando pues va a pasar a sumar, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos el peso? ¿Quién recuerda cómo se calcula el peso? Masa por gravedad. Sí, señor. Masa por gravedad. Y ya podemos calcular nuestra normal. La masa, que es de 1,2 kilogramos, multiplicado por la gravedad 9,8. 1,2 por 9,8. Y eso nos da 11,76. Newton. Sí, señor. 11,96 newton. 76. 76 newton. Y ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en sentido horizontal. Y en sentido horizontal, entonces tenemos la fuerza centrífuga, pues de acuerdo al dibujo que está en ese momento, está hacia la derecha, y la fuerza centrípeta que estaría hacia la izquierda. Y nuevamente esa sumatoria de fuerzas nos tiene que dar cero. Ya, de acuerdo a lo que habían aclarado por aquí, esta fuerza centrípeta es precisamente la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. ¿Ok? La fuerza, bueno, como esa sumatoria es igual a cero, yo puedo despejar la fuerza centrífuga y me dice que eso es igual a la fuerza de rozamiento.
Y como ya sabemos cómo calcular cada una de ellas, entonces la fuerza centrífuga, que la calculamos como masa, multiplicado por omega cuadrado y multiplicado por el radio, va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que la calculamos como mu multiplicado por la normal. Recuerden, aquí lo que se pregunta es la frecuencia, ¿cierto? Calcular la frecuencia. ¿De qué variable es que puedo sacar la frecuencia? De estas variables que me quedaron acá, ¿de cuáles de ellas puedo sacar la frecuencia? De omega, profe. Sí, señor, de omega. Eso significa, pues, que lo que voy a hacer es despejar omega para poder, a partir de omega, puedo calcular la frecuencia. Entonces, igual que como hemos hecho antes, despejamos omega, el radio que multiplica pasaría a dividir, la masa que multiplica pasaría a dividir, así que me quedaría mu por la normal sobre la masa multiplicado por el radio. Todavía tengo un cuadrado, ¿qué hago para quitarlo? Raíz. Raíz cuadrada. Entonces, este cuadrado se eliminará con raíz cuadrada. Y como ya tenemos todos los valores, pues podemos calcular omega, que sería raíz cuadrada de mu, que vale 0.2, sí, 0.2 multiplicado por la normal, 11,76 sobre la masa, 1,2 multiplicado por el radio, que es de 30 centímetros, es decir, 0,3 metros. Pues yo tengo una duda, ¿Sí? porque cuando fue a reemplazar mu puso 0,2, o sea, ¿qué viene representando ese mu? Mu, coeficiente de rozamiento. Acuérdate que el coeficiente de rozamiento se representa con la letra mu. Ah, ok, profe, gracias. Listo, entonces raíz de 0.2 por 11,76. Me dio 2,56 o 2,56. A ver, porque no sé. Por 0.3. Ya confirmamos. ¿Dices que te dio cuánto? 2,56. Sí, efectivamente. 2,56. Ese 6 ya da es por redondeo, ¿cierto? Y aquí, como eso es una velocidad angular, radianes por segundo. ¿Ok? Y a partir de esta velocidad angular, sí podemos calcular la frecuencia. Entonces, omega, que equivale a 2 por pi por f, entonces decimos que 2,56 es igual a 2 por pi por la frecuencia. Y el 2pi, entonces ahora viene a dividir. A ver, subamos esto un poquito para que quepa la respuesta. Dos coma cincuenta y seis dividido entre 2pi. Bueno, yo voy a utilizar el resultado que traigo, así que pues si tenemos por acá una pequeña diferencia, sería por eso. ¿Cuánto darían? Punto 41. 0.47. 47 no, sería 407. Eso, profe, perdón. Listo. Entonces, 0.407 y por ser frecuencia serán revoluciones por segundo. Y ahí está la respuesta del ejercicio. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Comentario?
Ok. Hasta ahora, lo que me está diciendo, o lo que pudimos calcular fue la frecuencia, ¿cierto? Eso significa que ahora yo puedo decir, bueno, pero realmente, cuánto tiempo tarda el disco en dar una vuelta o el objeto? Porque al fin y al cabo, en ese momento, tanto el disco como el objeto están casi que pegados, pues. Podríamos considerar que están casi que pegados. Por lo tanto, así como gira el disco, también está girando el objeto, ¿cierto? Y ahí lo que me dice es que está realizando 0.407 revoluciones en un segundo. Pero ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? ¿Recuerdan qué es eso? Lo vimos al principio de la clase. El periodo, chicos. El periodo es el tiempo que tarda en dar una sola vuelta. Entonces, podemos calcular el tiempo que tarda en dar una sola vuelta, porque recuerden que el periodo es igual a 1 dividido entre la frecuencia. ¿Sí? Por aquí lo tenemos en nuestras primeras ecuaciones. Mírenlo por acá. Periodo, quedó esto colgado acá. El periodo igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, sencillamente podemos decir que esto será igual a 1 sobre el 0.407. Vuelvo y repito, yo sigo manteniendo los resultados que traía, por lo tanto, aprovecho esos resultados. ¿Alguien ya tiene la respuesta? $2.457. Listo, por redondeo. Para Sí, dejar- profe. Sería, por redondeo ya en dos decimales sería 0.46, ¿no? Como esto es un tiempo, pues el periodo tiene que darse en unidades de tiempo. Y entonces estos serán segundos. ¿Ok? Ya sabemos tiempo en dar un giro. Un giro o una revolución, como ustedes le quieran llamar. Ambas son aceptadas. ¿Listo? Ok. En este problema, entonces estamos planteando que el objeto se está manteniendo sobre el disco, ¿cierto? O sea que él sobre el disco no se mueve. Él se mueve con el disco, pero no sobre el disco, ¿cierto? Sí está clara la diferencia entre una cosa y la otra, ¿sí? Sí, profe. Y él se mueve con el disco, pero no sobre el disco, ¿ok? ¿Qué pasaría si la frecuencia, o si hacemos rotar más rápido el disco? Si hacemos rotar, recuerden que aquí estoy hablando esta fue la frecuencia máxima, ¿sí? Esta que obtuvimos aquí fue la frecuencia máxima, que era lo que se preguntaba, la frecuencia máxima, ¿sí? Por aquí la tengo. Miren la pregunta, frecuencia máxima, ¿sí? Es decir, que si nosotros hacemos rotar más rápido el disco, pues lo que va a ocurrir es que se pierde ese equilibrio. Ya no va a quedar, ya no va a estar girando, no solamente va a estar girando el objeto con el disco, sino además va a estar deslizándose sobre el disco. ¿Ok? Es decir, que si nosotros aumentamos la frecuencia, lo que va a ocurrir es que este objeto se va a deslizar sobre el disco. Ese deslizamiento también lo podemos calcular. ¿Ok? ¿Y cómo lo podemos calcular? Precisamente aplicando segunda ley de Newton. Recuerden que en la segunda ley de Newton ya habla de qué pasa cuando la sumatoria de fuerzas se desequilibra, es decir, cuando ya no se presenta esta igualdad, cuando ya esta sumatoria de fuerzas no da cero. ¿Recuerdan entonces qué dice la segunda ley de Newton?
que esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a ¿qué? Bueno, por lo menos en fórmula. ¿No recuerdan? Cero, ¿no? No, señor. Precisamente aquí, equilibrio es cuando ocurre esto. Pero cuando nosotros aumentemos la frecuencia, pues se va a perder este equilibrio. Ya esto no va a ser igual a cero. Porque, No era como, ¿cómo? perdón por interrumpir, no Sí. era como a mayor masa, menor aceleración. Sí, pero esa es una relación. Y es lo que habla de cómo es la aceleración. Es lo que dice, realmente es lo que dice. O sea, no estás mal. Lo que yo estoy preguntando, sino que lo que estoy diciendo es cuál es la relación matemática que ya nos propone Newton en su segunda ley. Sí, es que él dice que Pues, cuando hay una fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, entonces se produce una aceleración y que esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo, que es lo que tú me estás diciendo. Pero ya matemáticamente, ¿cómo escribimos esa segunda ley? profe, pues no sé si es esto, pero aquí tengo anotado que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, o sea, Pues sí, señor, eso es. La segunda ley ya lo que nos propone es que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Eso entonces nos dice que si yo aumento la frecuencia, estoy aumentando la fuerza centrífuga, ¿cierto? Si aumento la fuerza centrífuga. Y si esa fuerza centrífuga a su vez es mayor que el rozamiento, entonces se va a producir una aceleración. Y así es que se va a mover el objeto sobre el disco. No sé si de pronto dije muchas cosas y no fui muy claro. Por favor, me confirman si dije todo para que pudieran entender. sí, profe, sí quedó claro. Ok. De todas formas, gráficamente lo que estamos diciendo es que al aumentar la fuerza, perdón, la frecuencia, la fuerza centrífuga, entonces va a ser mayor que la fuerza centrípeta o la fuerza de rozamiento. Va a ser mayor. Por lo tanto, ya se pierde el equilibrio que teníamos y en ese caso el objeto va a empezar a deslizarse, es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Va a deslizarse sobre el disco. ¿Hacia dónde se va a mover, chicos? ¿Hacia dónde se movería entonces? Hacia afuera. Hacia afuera, es decir, hacia los extremos del disco, ¿cierto? Se movería hacia los extremos del disco. Seguramente en algún momento ya el objeto sale del disco y va a salir disparado. Todos esos cálculos los podemos realizar aplicando precisamente toda esta teoría que ya tenemos. Y recuerden que cuando queremos hablar de movimiento, esto que nosotros tenemos aquí de las leyes de Newton es el concepto de dinámica, y cuando queremos ya llevarlo a movimiento, entonces tenemos que recurrir a cinemática. ¿Ok? Y que la variable que nos unía esos dos conceptos era precisamente la aceleración. O sea que si de esta relación yo calculo la aceleración, ya puedo irme a cinemática para poder entender cómo se mueve el objeto, qué tanto tiempo va a tardar en llegar al borde y todo ese tipo de situación. ¿Ok? Ese será un ejemplo ya que vamos a plantear para la próxima sesión, dado que ahorita ya no nos queda mucho tiempo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿No hay? No, señor. Listo. Entonces, por hoy vamos a dejar ahí.
y nos vemos la próxima sesión.